Buenos días, queridos amigos y amigas. Retomamos el día de hoy, sábado, con nuestro seminario sobre Apocalipsis y Daniel dentro de este marco de el tema profético. Continuando donde habíamos quedado en nuestra charla próxima anterior, el día de hoy íbamos a empezar a hablar de esos tres mensajes de los tres ángeles eh, dados allí en el libro de Apocalipsis. Resulta que estos tres mensajes se van convirtiendo en un evento muy especial, porque son un evento de esperanza, son un preámbulo fundamental, vital, y es que antes de un evento muy grande, Dios ha tenido esa práctica de hacer como un break, de hacer como un pare, de hacer como un preámbulo, de generar como un breve espacio antes de tomar esa decisión final, antes de que se llegue ese tiempo final, antes de esa última estocada. Y así lo pudimos ver en el tema de los sellos. Recordemos que antes del séptimo sello, entre el sexto y el séptimo sello, hubo un espacio, hubo un momento allí donde algo pasó, un déjate a ver, un espérate a ver qué pasa, un momento. Lo mismo ocurrió entre la sexta y la séptima trompeta. Recuerdan allí que hubo un silencio. Mencionábamos allí un incómodo silencio. Y allí parecía haber ese mismo comportamiento bíblico que se presenta con esos tres ángeles y esos tres mensajes. Y esto ocurre entre dos momentos muy claros de la Biblia. Y allí están localizados en Apocalipsis. Uno de ellos aparece en Apocalipsis 13, ahí entre los versículos 11 y 18, con ese cordero que habla como bestia, ese cordero que tenía los cuernos de bestia y hablaba como bestia. Recuerda, la vez próxima anterior hablamos de él. Ese cordero que realmente era una bestia de Apocalipsis 13 es un evento. Y el otro evento, el evento final, aparece en Apocalipsis 14, entre el versículo 14 y el versículo 20, y es la segunda venida de Cristo. Entre este cordero que habla de, como bestia, que es bestia, tiene cuernos, y la segunda venida de Cristo, entre estos dos eventos hay un break, hay un espacio, hay un déjate a ver, hay un espérate un momentico, y ese déjate a ver, ese espérate un momentico, ese respiro, sí, ese espaciecito, ese incómodo silencio se da con esos tres mensajes que traen esos tres ángeles, que es de lo que estamos hablando ahora y que se da precisamente en Apocalipsis 14, en los versículos del 1 al 13. Es de eso de lo que estamos hablando ahora, es de eso de lo que nos vamos a enfocar. Ese pequeño break tiene unos elementos muy especiales
porque es allí donde se mencionan, entre otros, de manera reiterativa la palabra, dos elementos como son los famosos 144.000, donde se menciona un lugar muy especial, muy reiterativo en la Biblia, que es el famoso Monte de Sión, y ambos tienen un trasfondo muy grande dentro del marco teológico cristiano. De hecho, con estos dos elementos, tanto los 144.000 como el Monte de Sión, dan cumplimiento de una manera muy clara a la profecía que está allí establecida en el libro de Sofonías, una profecía del libro de Sofonías, allí en el capítulo 3, en los versículos 12 al 15, ¿sí? Los invito a que vayan allí y la revisen, Sofonías 3, versículos 12 al 15, eh, donde se habla precisamente de estos santos que van al lugar santo, a la Nueva Jerusalén, a donde está el trono del Altísimo. Y es que cuando se habla del monte de Sión, se habla en la Biblia de la Nueva Jerusalén. Se habla de ese lugar donde está el trono de Dios. Se habla de ese lugar santísimo. Se habla de ese lugar santo. Se habla de esa nueva ciudad santa, el monte de Sión, el lugar donde está sentado Dios. Y cuando se habla de esos 144.000, hay dos connotaciones, y esas dos connotaciones son fundamentales. La primera connotación hace referencia a que son 12.000 representantes de las 12 tribus de Israel. Entonces son 12.000 de cada una de las 12 tribus. Entonces, cuando hacemos este producto de 12.000 por 12, da 144.000. Y la segunda connotación es que estos 144.000 son un grupo de personas santas. Y cuando hablamos de santo, la connotación es que son apartados para. Santo quiere decir apartado para. 144.000 apartados de Dios para dar la gloria y la honra a Dios. Y esos apartados quiere decir que cumplen ciertas características, ciertos puntos muy relevantes, como por ejemplo, son un grupo de personas que no mienten, no están dentro de la adoración a la bestia, que se han guardado para alabanza permanente a Dios. Así lo describe la Biblia. Entonces están estas dos connotaciones frente a estos 144.000. Y allí, en estos mensajes de los tres ángeles, se tienen estas reiterativas connotaciones tanto a los 144.000 como al monte de Sión. Entonces, cuando vamos retomando lentamente y de una manera concienzuda estos tres ángeles y los tres mensajes dados por ellos, empezamos a encontrar que el mensaje del primer ángel, ya esto lo habíamos hablado, estos tres mensajes, pero es importante retomarlos para podernos contextualizar nuevamente. El mensaje del primer ángel es: multiplique el evangelio, la buena nueva, lleve el mensaje del evangelio, lleve el mensaje del evangelio. Teman a Dios y dele la gloria a Dios. Temed a Dios y dadle la gloria a Dios, llevando el mensaje del evangelio. Y esto es algo realmente extraordinario, porque esto de alguna manera tiene una referencia cruzada con Mateo 24. Recuerda los mensajes de los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos. Mateo 24 está allí claramente. Mateo 24, 14, para ser más exactos. Entonces,
La idea es que la segunda venida de Cristo se va a dar cuando toda la creación, todo hombre, haya conocido el Evangelio. Entonces, este mensaje del primer ángel es lleve el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a dar cumplimiento a otra profecía, y es que toda la creación habrá escuchado el mensaje de Dios. Y esto dará cumplimiento a otra que está en Romanos, para que seáis inexcusables, es decir, para que no tengan excusa. En otras palabras, nadie podrá decir, ah, pero yo no sabía. No, usted sí sabía. No, lo que pasa es que no paró bolas. A usted sí le dijeron. Usted sí sabía. Que usted se haya hecho el caregallina es otra cosa. Que usted no haya creído es otra cosa. Que usted se haya aferrado a otra creencia es otra cosa. Pues usted sí le dijeron. Usted sí sabía. ¿Va entendiendo? Ya le va cogiendo la comba al palo. Entonces, mire que son una cadena de profecías. Se van concatenando una cantidad de mensajes a través de este solo mensaje del primer ángel. Todo el mundo va a conocerlo. Entonces, es muy importante este primer mensaje del primer ángel. Todo el mundo lo va a conocer, todo el mundo lo va a saber. Fundamental. El segundo ángel trae un mensaje que es un tanto fuerte y que ha dado tanto de largo como de ancho para discutir, y es, ha caído Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras. Es decir, la iglesia de las falsas doctrinas ha caído. Recordemos que en profecía bíblica, mujer es iglesia. Entonces, cuando habla de Babilonia, habla de la gran ramera, habla de una iglesia. Una mujer es una iglesia. Ese es el mensaje de el segundo ángel. Ya cayó la iglesia de las falsas doctrinas. La iglesia que engañaba con su doctrina. Y el tercer ángel, el tercer mensaje que se da, es el castigo, la reprensión a aquellos adoradores de la bestia, aquellos que siguieron esas falsas doctrinas de esa iglesia, aquellos que adoraron a la bestia, la idolatría de la bestia o la imagen de la bestia. Esos son los tres mensajes de los tres ángeles que están contemplados allí en Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículos 1 al 13. Y ese tercer mensaje, ese tercer ángel pareciera ser un tanto fuerte, pero es precisamente allí donde está la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tercer mensaje, de ese tercer ángel, allí hay encerrada esperanza, allí hay alternativa. Y ese es precisamente el break, ese es precisamente el dejate a ver del mensaje. Antes de la llegada de Cristo, antes de ese elemento del juicio, antes de eso, hay opción. Hay un espacio de, le estoy diciendo qué va a pasar para que usted reaccione, para que se dé cuenta qué es lo que va a pasar, para que reaccione, para que despierte. Como dice la señora y un primo mío, despierte pues, despierte, 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 para que no vaya a decir, yo no sabía, a mí no me avisaron, no, a usted sí le avisaron,
A usted sí le dijeron, si siguió dormido, ¿qué vamos a hacer pues? No hay peor sordo que aquel, como que el que no quiere ver, que el que no quiere oír. ¿Listo? Entonces, ojo, hay opción, hay alternativa, hay posibilidades. ¿Listo? El mensaje no es tan horrible, por el contrario, es un mensaje de esperanza. Depende de usted. ¿Listo? Bueno, recordemos cuando estuvimos estudiando y analizando con un poco de detalle el libro de Daniel. La primera parte de todo este seminario, hace algunos varios meses ya, eh, que veíamos en Daniel 9 una primera etapa del juicio. De pronto, si no lo recuerda, no lo tenemos muy claro, repitamos ese versículo, Daniel 9, cuando veíamos en esa primera etapa del juicio que Dios llamaba a este primer espacio del juicio como la época o la hora de la expiación, donde en esa época o en esta hora o en este tiempo de la expiación, Dios tenía dos objetivos muy claros, explícitos allí en Daniel 9, y era que buscaba dos cosas. Primero, hacer la limpieza de su pueblo, es decir, sacar de su pueblo la inmundicia, limpiar a su pueblo de la inmundicia, extraer la inmundicia de su pueblo. Y en segundo y último lugar, reunir a su pueblo ya limpio. Primero lo limpia, saca la inmundicia, la pudredumbre de su pueblo y después lo reúne ya limpio. Y en este momento, a través de estos mensajes de los ángeles, pretende lo mismo. Limpiar a su pueblo, a sus escogidos, decirles lo que está inadecuadamente hecho, lo que está mal hecho y después recogerlo. Decirles, esto no está bien, esto está mal hecho, reaccione, cambie, transfórmese, arrepiéntase y venga. Revise Daniel 9, el tiempo de la expiación. Limpiese y venga. Y cuando se hace esto, se inicia, ahora sí, habiendo limpiado y reunido su pueblo, la segunda fase. Esa segunda fase tiene que ver ya con el juicio. Ahora bien, surge en todo este proceso una pregunta muy interesante. Y esa pregunta es una pregunta que yo me hice, me sigo haciendo y la mayoría de la gente creyente se hace con el agravante de que nos hacemos la pregunta y automáticamente viene la respuesta. Y esto pareciera muy delicado, porque viene una respuesta que tal vez tiene unos componentes no muy claros. Y la pregunta y la respuesta es, la segunda venida de Jesucristo es el juicio final. Y la respuesta que nos hemos dado y el planteamiento que nos hemos hecho es sí, el juicio es la segunda venida de Cristo. ¿Tiene sentido? No. El día del juicio es la segunda venida de Cristo, pero tal vez no. Tal vez la segunda venida de Cristo es una parte del juicio, pero no es el juicio. Como descabellado esto, ¿no? Me perdí.
no se pierda, no te confundas, lee el colombiano. Eh, ¿Por qué sí y por qué no? Parcialmente, sí, vamos a Mateo. Cuando nosotros leemos Mateo 25, allí del versículo 31 al 46, tal vez, cuando habla, en este día el padre separará las ovejas de los cabritos, sí, sí, allí está parte del juicio, ¿sí? En aquel día el padre separará las ovejas de los cabritos, sí, sí, pero hay otras etapas, hay otros procesos dentro del juicio, hay otros elementos. O sea, no nos podemos quedar ahí en Mateo. Realmente hay como cuatro procesos que tienen que ver con el juicio, como cuatro etapas, sí, podríamos llamarlo etapas. Y la primera de ellas es antes de la segunda venida. Antes de la segunda venida de Cristo, lo encontramos descrito allí en Daniel 7 y Daniel 8, encontramos que hay una antesala que tiene que ver con el juicio final. En Daniel 7, del 9 al 14, Daniel 8, versículo 14, Daniel 12, versículos 1 y 2, establecen parte de ese proceso, donde Cristo se presenta ante el anciano, Cristo purifica el santuario, Cristo revisa los libros y Cristo verifica que el nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Cristo revisa los nombres de aquellos que están en el libro de la vida. Cristo se presenta ante el anciano, ante Dios, purifica el santuario. ¿Sí me hago entender? Y Cristo revisa los libros para constatar quiénes están inscritos en el libro de la vida. Es una primera etapa del juicio. Una segunda etapa se da con la segunda venida. Claro, por supuesto. Allí separa las ovejas de los cabritos. Mateo, claro. Mateo 25, ¿recuerda? Claro. Hay una tercera etapa que es durante el milenio. Está allí claramente establecido en Apocalipsis 24. También encontramos la cita en Primera de Corintios, 1 Corintios 6, 2, 3, claro, donde durante el milenio a los santos se les encomienda, se les da la potestad y la facultad de hacer juicio a los ángeles caídos. Se les da esa potestad. Revíselo. Está allí en Apocalipsis 24, 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Esa es otra parte del juicio. Y eso ocurre durante el milenio. Y el milenio es posterior a la venida de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y una cuarta etapa es ya la sentencia, es ya el juzgamiento, es ya el fallo, la sentencia. Y esto se da al final del milenio. Y esto lo encontramos allí en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Entonces, venga, el juicio no necesariamente es con la venida de Cristo. La venida de Cristo es una parte de ese juicio final. Entonces, no estoy diciendo que no. Claro, la venida de Cristo es parte de, pero yo veo allí que hay cuatro elementos.
El primero se anuncia en Daniel 7 y 8. El segundo se da con la segunda venida de Cristo. El tercero se da en el milenio. No es que sean cuatro juicios. No, yo no estoy diciendo que haya cuatro. ¿Dónde acoge eso? ¿Cuáles cuatro juicios? No, un juicio tiene cuatro etapas. Una se da en Daniel, las otras se dan en Apocalipsis. En Daniel se hace la revisión de la información. En Apocalipsis se da la separación, el juicio de los ángeles caídos y el fallo. Pero la venida de Cristo es una parte de todo el juicio, no es el juicio. ¿Me hago entender? Así las cosas, vamos viendo cómo esta temática de los mensajes y de todo el mensaje del primer ángel de multiplicar el evangelio se van articulando para tener plena claridad de la importancia, de la trascendencia de conocer, de aceptar, de hacer la aprehensión de la palabra de Dios en nuestras vidas. De cómo no podemos, desde ningún punto de vista, alejarnos de comprender la invitación que Dios nos hace cada día, de conocer claramente la palabra de Dios, de cómo está entretejido el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y de cómo esta tela, que es el resultado de Daniel y Apocalipsis, tiene hilos unidos con Mateo, con Corintios, con Génesis, con Sofonías, con todo el resto de la palabra. Este seminario ha abierto una serie de posibilidades y alternativas que a mí le da el saber y entender, brinda una posibilidad muy grande de acercarnos más a las cosas de Dios. Dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, estaremos avanzando aún más y ahondando en el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras. El Señor les guarde, que tengan un muy buen fin de semana.